La mitología más antigua del mundo es la mitología sumeria, que se caracteriza por las fuentes escritas más antiguas. ¿Qué dioses tenían el mayor significado en esta antigua mitología? ¿Cuál fue el significado de Anunnaki e Ijiji? ¿Cuál fue el proceso que condujo a la formación del universo y la Tierra? ¿Hay evidencia que sugiera que la vida continúa después de la muerte? ¿Cuáles son los eventos que comprenden la epopeya más antigua? La épica de Gilgamesh. ¿Cuál es el origen de la gran inundación en la mitología sumeria? Abordaremos estas preguntas y más, y exploraremos los detalles de la mitología sumeria. Los dioses en la mitología sumérica no eran inmortales, sino que tenían rasgos y cualidades humanas. Las tabletas de arcilla registran que estos dioses consumían comida, cazadas, tenían descendencia, estaban enfermas, heridas, lucharon y exhibían furia. Eran un tipo de humanos. A pesar de esto, no pudieron lograr todo lo que esperaban y actuaron con prudencia y planeaban lograr sus objetivos. Además de las deidades de forma humana, también había dioses que representaban una combinación de elementos humanos y animales. Cada ciudad de Same tenía su propio dios que la salvaguardaba del daño. El dios de la protección fue adorado en otras ciudades debido a su capacidad para reforzar su poder militar y político. Los sumerios sostuvieron la creencia de que el dios de una ciudad residía en el Sigurat, que fue construido en su nombre y era responsable del bienestar, seguridad y felicidad de la ciudad. Este dios visitaría los templos de otras ciudades en ocasiones. Cada dios era un representante de su propia ciudad. Durante la reunión de dioses, actuó como defensor, pero solo estuvo involucrado en asuntos importantes y se comunicó con ciertos reyes o sacerdotes. Los sumerios creían que cada persona tenía un tutor personal que podía resolver problemas familiares. Las normas sociales ordenaron que todas las personas deben construir santuarios sagrados para las deidades, realizar ofrendas de sacrificio y participar en rituales. Aquellos que deseaban comunicarse con los dioses fueron instados a los sacerdotes. En la mitología sumeria, se cree que cada objeto que la gente vio, experimentó y se muestra tenía su propio dios. Sin embargo, los dioses no eran igualmente dominantes y tenían atributos distintos. Los dioses de los animales y campesinos, Utu y Enki, no fueron igualmente privilegiados. Los 7 dioses tenían una posición distinta en este mito y también había dioses que los ayudaron. El dios del cielo, Anu, fue una figura significativa en la mitología sumeria. Anu fue considerado como el padre de otros dioses y poseía más atributos abstractos que ellos. Enlil, Enki e Inanna fueron los dioses más importantes. Sus hijos, Uruk, una ciudad de gran importancia cultural y política, tenía a Anu en alta estima como el supervisor que supervisó la gestión de las interacciones relacionadas con Dios. El origen y el orden de la vida fueron atribuidos a Enlil, el hijo de Anu y dios de la tierra. Accedió al control de los reyes sobre el gobierno y si un rey no fuera favorecido, instaría a otros reyes a expulsarlo y terminar su reinado. La ciudad de Nippur tenía un fuerte apego a Enlil. Era reconocido por su capacidad para manejar desastres naturales, incluidas tormentas e inundaciones. Según los informes, actuó rápidamente para enviar una inundación a la tierra. El dios de la sabiduría en Enki fue reconocido por su inteligencia y habilidades creativas. Se dice que el hijo de dios Anu, Enki, que se cree que estuvo presente para los humanos, les brindó ayuda para resolver sus problemas y se afirma que actuó como su protector durante la inundación. Marduk, el hijo de Enki, fue considerado como el dios más importante en la mitología babilónica. Una diosa importante de las montañas y la fertilidad, Enursak, también fue una gran madre. Fue denominado salvador de Enki y se creía que había generado a muchos dioses sumerios. El acto de la lactancia de Ninursak ciertos reyes resultó en la adquisición de habilidades sobrehumanas y poder político, así como significado religioso. El dios lunar Nana era el objeto principal de adoración para los sumerios en la ciudad de Adad. La luna fue considerada un dios durante ese periodo. El nombre Sin se introdujo durante el periodo babilónico, reemplazando el nombre de Nana. Enlil y Ninhursag fueron los padres de Nana, que era muy respetado en la ciudad de Ur. En esta ciudad fue venerado como un dios de protección y considerado como el gobernante del tiempo y el gobernante del calendario. Rectificó los errores cometidos por los monarcas y disciplinó a los que se desviaron de sus deberes. Se pensó que nació en las sombras y luchó contra los demonios en la batalla. Ninxchegal, la diosa que protegió la ciudad de Ur y también era la gran reina, estaba casada con Nana, la diosa que era conocida por su papel en el amor, la guerra y la abundancia. Sus hijos nacieron de Nana y el dios del sol Utu. Los sumerios consideraron el sol como un dios y se refirieron a él como Uteu, un nombre que se conocía en la mitología babilónica como Chamas, un nombre que todavía se usa hoy. Uteu fue considerado como el dios de la justicia, la ley, las leyes, el orden y la disciplina, y tenía una comprensión clara de todo lo que estaba
sucediendo en el mundo. Partió por la puerta occidental hasta el inframundo al anochecer y regresó a través de la puerta oriental al amanecer en la tierra. La ciudad de Ur o Larsa era un lugar de culto para el dios Sol Utu, que era la descendencia del dios lunar de Nana. Inanna, la hija del dios lunar Nana, fue venerada como la diosa del amor, la guerra y la abundancia. Uruk tiene un templo dedicado a Inanna, a quien fue considerado como la diosa de la protección en la ciudad. La creencia era que incluso podía engañar al astuto dios Enki. En la era babilónica, que era especialmente importante en la antigüedad, la diosa Inanna también era conocida como Istar en la era asiria y se convirtió en una deidad popular en muchas narrativas mitológicas. El matrimonio entre él y el rey Dumuzi de Uruk y su relación duradera son cuentos importantes. Más tarde, Dumuzi fue venerado como un dios y adorado como el dios de los pastores. La Torá usa el término Tammuz para referirse a Dumuzi. La mitología sumeria se refirió a todos los dioses que vinieron de Anu y su esposa Ki como Anunnaki. Enlil fue la deidad más prominente entre los Anunnaki, quien finalmente supera a su padre Anu en excelencia divina. La palabra Anunnaki tiene dos significados distintos. La palabra que comienza con el nombre de la deidad suprema Anu se refiere a los descendientes de Anu. El segundo, que es más habitual, sugiere que Anu significa cielo y Ki significa tierra. Como resultado, Anunnaki podría referirse a individuos entre el cielo y la tierra. El grupo estaba formado por deidades. Los Igigi, un subgrupo de los Anunnaki, también fueron vistos como seres divinos. Los Igigi se caracterizaron como criaturas divinas y celestiales y residían principalmente en el mito babilónico. El Anunnaki e Igigi son anteriores a los orígenes humanos y se vieron obligados a servir a los dioses iniciales, Anu y Kai, así como a sus predecesores, Ansar y Kisar también. Más tarde, Enki, el hijo de Anu, argumentó que los dioses deberían servir a los dioses y que los primeros humanos deberían ser creados. En consecuencia, los humanos comenzaron a cumplir los deberes de los dioses. Los Anunnaki fueron gobernados inicialmente por el dios Enlil, pero más tarde por la diosa Ereshkigal, que tenía autoridad sobre la tierra y el inframundo. Los Igigi, por otro lado, fueron gobernados por dios Anu y habían vivido en el paraíso. ¿Cuál fue el destino del planeta Tierra y cuál fue el destino final de la humanidad en su desaparición? Los sumerios creían que la Tierra era sin litoral por los océanos, con montañas que la cubrían. La Tierra estaba completamente cubierta por una estructura de cúpula. La razón de la presencia continua del domo en el cielo no estaba clara. La fuente de agua dulce debajo de la Tierra se denominó Apsu. La aparición de agua dulce de la Tierra condujo a la formación de ríos, manantiales y lagos que proporcionaron alimento a los humanos. Apsu era un vasto cuerpo de agua que existía antes del establecimiento de la Tierra y el cielo. El dios Enlil luchó contra una serpiente masiva que trabajó con Apsu, lo mató y luego utilizó su cuerpo para crear la Tierra en un lado y el cielo por el otro. La cúpula celestial mantuvo las estrellas, la luna y el sol en sus órbitas. Existían dos puertas de enlace en el este y oeste del mundo. El dios del sol, Utu, entró en el inframundo por la noche y partió al amanecer a través de la puerta oriental al amanecer. A veces viajaba en un automóvil tirado por dos caballos, pero en otras ocasiones viajaba a pie. El cielo de la cúpula celestial se llenaba ocasionalmente con la reunión del dios del sol Utu y otros dioses. Actuaron como un asesor práctico cuando tuvieron lugar eventos cruciales que darían lugar al futuro de la humanidad. Los sumerios sostuvieron que todos tendrían el mismo destino después de la muerte, independientemente de sus acciones anteriores. Sostenían la opinión de que los dioses eran los únicos que se les permitía vivir en el cielo y todos los seres finalmente terminarían en el inframundo. No anticiparon una vida feliz en este reino. Los sumerios se refirieron al inframundo por varios nombres como Kur, Irkala, Kuku, Arali y Kigal. El inframundo se caracterizó como un reino vasto y cubierto de azul en las profundidades de la tierra. Las paredes eran tan fuertes que no pudieron resucitar una vez que ingresaron al inframundo de los 7 jueces. Era un lugar muy turbio y turbio. La vida de los que habían fallecido aquí fue una miseria. El reino de los muertos, siempre oscuros, nunca tuvo acceso a la luz del sol. Los muertos solo pudieron comer el polvo y el barro que cubrían toda la superficie. El estado de una persona en términos de su estatus social, ya sea un rey, un noble o un plebeyo, rico o pobre, o solo o injusto, no todos tenían influencia. La muerte no era distinguible entre las personas y también se reduciría en el mismo grado. Ereshkigal era el gobernante del reino de los muertos. El dios Nergal, que estaba asociado con la enfermedad, se enamoró de Ereshkigal pero estaba convencido de abandonarlo. Si Nergal no regresó, Ereshkigal amenazó con liberar a todos los muertos en la tierra. Nergal, en su búsqueda de Ereshkigal, cerró las 7 puertas que llevaban al reino de los muertos y eliminó a los 7
7 jueces. Aunque inicialmente consideró destruirla, Ereshkigal le imploró, argumentando que si se casaban, podrían gobernar juntos el inframundo. Nergal aceptó y desde ese momento compartieron el control sobre el reino de los muertos. A pesar de su creencia en una existencia en el infierno, los sumerios otorgaban gran importancia a los rituales funerarios. Creían que sin un adecuado entierro, el alma del fallecido vagaría por la tierra, provocando sufrimiento y la posibilidad de que se convirtiera en un espíritu maligno conocido como Edim. Estos espíritus podrían ser utilizados por los hechiceros para causar daño. La mitología sumeria también narra la creación del universo y de los humanos. En el inicio, el cosmos era una vasta masa oscura y acuosa. Apsu, representando las aguas profundas, y Tiamat, considerada la madre del universo y frecuentemente representada como una serpiente gigante, rompieron el silencio del caos. Eran fuerzas primordiales de las que surgieron los primeros dioses. An, el dios del cielo, y Ki, la diosa de la tierra, fueron los primeros, y de su descendencia vinieron Enlil, Enki y otros dioses. Sin embargo, Apsu y Tiamat se inquietaron ante el creciente número de dioses y decidieron aniquilarlos, creando así un poderoso ejército de monstruos. Enlil, nieto de Anu, se enfrentó y derrotó a los monstruos, y luego se enfrentó a Tiamat, a quien también logró vencer. Enlil luego dividió el cuerpo de Tiamat en 2 partes, creando con una la tierra y con la otra el cielo, dando origen a un universo habitable. Para iluminarlo y establecer las estaciones, colocó a Nana, dios de la luna, y a su hijo Utu, dios del sol, en el firmamento, al mismo tiempo que formaba la tierra, los animales, las plantas y los seres humanos. La obra más emblemática de los sumerios es la epopeya de Gilgamesh, que ha sobrevivido hasta la actualidad, aunque solo se conserva aproximadamente el 60% de su contenido. Gilgamesh fue el rey de Uruk durante el periodo comprendido entre 2900 y 2700 a.C. Era conocido por su espíritu aventurero y su valor, y anhelaba la fama, el honor y la inmortalidad. Los sumerios creían que 2/3 de su esencia eran divinos y solo 1/3 mortal. Su madre era la diosa Ninsun y su padre el rey Lugalbanda. Una historia curiosa relacionada con Gilgamesh relata cómo su abuelo, el rey Enmerkar de Uruk, recibió una profecía de un vidente que decía que su nieto lo mataría para apoderarse del trono. Para evitar esto, encerró a su hija en una torre para que no tuviera descendencia, pero aún así, ella quedó embarazada y dio a luz a un hijo. Temiendo la ira del rey, el guardián arrojó al bebé desde la torre. Afortunadamente, un águila lo encontró y lo llevó a un bosque de palmeras cercano. Allí, un jardinero encontró al niño y, junto a su esposa, le otorgaron el nombre de Gilgamesh, que significa aquel que todo lo ve y conoce. Al alcanzar la juventud, Gilgamesh dejó atrás al jardinero y comenzó a recorrer diversas ciudades. Durante sus viajes, adquirió habilidades de lectura y escritura, convirtiéndose en un portador de sabiduría entre la gente. Un día llegó a Uruk y quedó asombrado por la ciudad. En el mercado, se quedó inmóvil como una estatua, dándose cuenta de que los habitantes lo observaban. Los ancianos de la ciudad comentaron entre ellos: nuestro rey ha muerto y no tiene heredero. Este joven parece perfecto para nosotros. Su estatura y belleza lo convierten en el rey ideal. Hagámoslo nuestro monarca. Los ancianos coincidieron y se acercaron a Gilgamesh para ofrecerle el trono. Él no dudó en aceptar la propuesta y lo llevaron al palacio, donde lo vistieron adecuadamente y lo colocaron en el trono, consagrándolo rey de Uruk. Debido a que algunas de las tablillas que narran la historia de Gilgamesh están incompletas o deterioradas, no es posible conocer todos los detalles de la narración. Además, la epopeya está más cargada de poesía que de relato histórico. Por lo tanto, contaré la historia de Gilgamesh basada en el libro Gilgamesh, el primer rey de la historia de la experta en sumerios Moisés Ilmiyechu, lo que podría generar ligeras variaciones. Un día, mientras un cazador estaba en su labor, avistó a una extraña criatura que caminaba en 2 patas y tenía el cuerpo cubierto de pelo. No podía identificar exactamente qué era, ya que el león que lo acompañaba parecía amistoso con ella. El cazador observó cómo la criatura revisaba las trampas que había instalado mientras bebía agua en el río. Al acercarse más, se dio cuenta de que se trataba de un humano, aunque se comportaba como un animal y se movía junto a ellos, lo que le provocó miedo. Así que corrió rápidamente de regreso a casa. Al ver que su hijo volvía asustado y sin ninguna presa, el padre comprendió que había algo que no estaba bien y le preguntó qué había sucedido. El cazador relató a su padre lo que había visto. Intrigado por el hombre salvaje, decidieron regresar al río al día siguiente para verlo nuevamente. De nuevo, prepararon las trampas y se escondieron a la espera del
de los animales. Al volver a acercarse al río para beber, la criatura apareció una vez más, desactivando las trampas antes de marcharse por el mismo camino. Por lo tanto, el padre del cazador creyó a su hijo, ya que el extraño humano que encontraron era alguien completamente desconocido para ellos. A partir de esto, se le ocurrió una idea. Gilgamesh, siendo un rey poderoso sin igual, a menudo se sentía solo, y tal vez ese hombre salvaje podría convertirse en su amigo. Sin embargo, antes de que eso sucediera, sería necesario civilizarlo, lo cual podría realizar una sacerdotisa. El cazador se dirigió al templo, informó a los sacerdotes sobre la situación y, de inmediato, enviaron a la sacerdotisa Chamad para encargarse del asunto. Chamad era una mujer de gran belleza, capaz de cautivar a los hombres con facilidad. El cazador le relató toda la historia y los peligros involucrados. Con gran confianza, Chamad y el cazador se dirigieron al río. De acuerdo con su plan, ella debía esconderse detrás de un árbol y cantar con su lira, ya que su voz era tan melodiosa que incluso los pájaros del bosque la acompañarían. Los animales y Enkidu volvieron a acercarse al río. Al escuchar la maravillosa voz de Chamad, el hombre salvaje primero se detuvo y luego se dirigió hacia la fuente del canto. Al descubrir a la mujer cantando detrás de un árbol, se quedó impresionado, pues nunca antes había visto a alguien así. Se sentó junto a ella con los animales y siguió escuchando. Aunque los animales se aburrieron y se dispersaron, Enkidu permaneció a su lado. Poco a poco, se acercó más a Chamad y tomaron sus manos, incluso se abrazaron. En ese momento, experimentó por primera vez un sentimiento tan profundo, despertando su humanidad y haciendo que olvidara a los animales, manteniendo su mirada fija en Chamad. Ella le dio el nombre de Enkidu, que significa el hombre de la estepa, y le enseñó a pronunciar su nombre. Después, lo lavó en el río, le cortó el cabello y la barba, y le vistió con ropa que había traído. Así, Enkidu se convirtió en un hombre apuesto y fuerte, digno de la ciudad. Chamad luego le enseñó a comer, beber, amar y hablar, y él aprendió todo con gran rapidez. Con el paso de algunos días, Enkidu se adaptó por completo a la vida urbana. Chamad decidió llevarlo a Uruk y lo convenció de que nadie podía igualar la grandeza de su rey Gilgamesh. Enkidu, con confianza, declaró que podía enfrentar a Gilgamesh y que era más fuerte que él. Juntos, se dirigieron hacia la ciudad de Uruk. Mientras tanto, Gilgamesh compartió un sueño que tuvo la noche anterior con su madre. En su sueño, una estrella caía frente a él como una piedra y su madre la sostenía. Ella interpretó el sueño, sugiriendo que Gilgamesh conocería a alguien tan fuerte como él, que sería su igual y que lo amaría, convirtiéndose en grandes amigos. Ese día, Uruk celebraba un festival que marcaba el inicio del nuevo año, y la gente reía y disfrutaba. Chamad y Enkidu se mezclaron entre la multitud y al llegar al mercado, llamaron la atención de todos. La gente se preguntaba quién era más fuerte, si Gilgamesh o Enkidu, pues todos habían oído rumores sobre él. Más tarde, Gilgamesh apareció con su porte majestuoso y se dirigió a la plaza, tan inmerso en agradable conversación con la sacerdotisa que no notó lo que ocurría a su alrededor. Enkidu se acercó directamente a Gilgamesh, provocando gran emoción en la multitud. Los dos hombres se encontraron en un duelo de fuerza. Cuando Gilgamesh intentó continuar su camino sin prestarle atención, Enkidu le bloqueó el paso. Enfurecido, Gilgamesh trató de apartarlo, pero no lo consiguió, y luego intentó derribarlo al suelo, sin éxito. Los dos empezaron a luchar con tal fuerza que parecía que la tierra temblaba, pero ninguno logró vencer al otro. Al tropezar, ambos se dieron cuenta de que no podían ser derrotados, así que comenzaron a abrazarse y esa fue la chispa de su amistad. A partir de ese momento, Gilgamesh se sintió aliviado y feliz de haber encontrado a un amigo que le igualaba, y el pueblo también se sintió en paz. Aunque Gilgamesh estaba contento con su nuevo compañero, seguía buscando nuevas aventuras. Enkidu mencionó al monstruo Umbaba, que habitaba en el bosque de cedros, y expresó su deseo de matarlo, afirmando que conocía bien a la criatura. Enkidu se mostró seguro de que su amigo Gilgamesh lo ayudaría en esta aventura, aunque le advirtió que el bosque de Umbaba era un lugar del que nadie había regresado. El rugido del monstruo resonaba como una inundación y de su boca salían llamas. Gilgamesh estaba consciente de esto, pero deseaba que su nombre perdurara para siempre. Creía que si lograba matar a la criatura, podría conseguirlo. Incluso si perdía la vida en la lucha contra Umbaba, al menos dirían que había muerto batallando, lo que aseguraría su legado. Se armó con sus armas y convocó a la gente de la ciudad para que lo acompañaran en la casa del monstruo, aunque muchos temían que su rey podría caer en combate. Por esta razón, algunos jóvenes huérfanos decidieron unirse a él para ofrecer su apoyo. Finalmente, su madre, la diosa Ninsun, expresó que amaba a Enkidu como si fuera su hijo y confió en él para cuidar de Gilgamesh. Les otorgó a ambos un amuleto para protegerlos y pidió al dios del sol, Utu, que les brindara su ayuda. Juntos comenzaron
comenzaron su travesía, que los llevaría a atravesar 7 montañas y que tomaría varios días. Durante el viaje, Gilgamesh empezó a cuestionarse si lograría completar su misión. Una noche, se despertó de un salto mientras dormía. Enkidu se acercó para interpretar su sueño, en el que había visto a un toro arrodillándose ante él, que se había acercado a Enkidu y le había dado agua. Enkidu explicó que este toro representaba al dios del sol Utu, y su abrazo simbolizaba que recibirían asistencia, mientras que el agua era un homenaje a Gilgamesh. Poco tiempo después, Gilgamesh soñó de nuevo. Esta vez, soñó que una montaña lo aprisionaba y lo arrojaba al suelo, pero un hombre de gran belleza lo rescataba. Enkidu también interpretó este sueño, asegurándole a Gilgamesh que Humbaba sería derrotado y que todo terminaría bien, aunque Enkidu sentía un miedo profundo en su interior. Gilgamesh lo animó y continuaron su camino hasta llegar a los bosques de cedros donde habitaba la criatura. Humbaba se dio cuenta de la presencia de Gilgamesh en su bosque y lo hizo caer en un profundo sueño entre los árboles. Todos los demás creyeron que Gilgamesh había quedado dormido por su propia voluntad. Pasaron días, y al ver que la duración del sueño de Gilgamesh era inusual, Enkidu y los demás decidieron despertarlo. Al abrir los ojos, Gilgamesh no comprendía la situación y quería seguir adelante para enfrentar a la criatura. El bosque era tan denso que era imposible avanzar sin talar algunos árboles. Mientras despejaban el camino, Humbaba, al notar su acercamiento, empezó a rugir. Su rugido temblaba la tierra, pero ellos perseveraron. Entonces, una tormenta estalló en el bosque, cubriendo todo de polvo. Gilgamesh reconcilió que este fenómeno era el dios del sol, Utu, buscando ayudarles. En medio de la confusión que provocó la tormenta, Humbaba se encontró cara a cara con Gilgamesh. Aprovechando la oportunidad, Gilgamesh lo golpeó con un puñetazo y lo derribó. Enkidu, de inmediato, se lanzó sobre Humbaba y lo ató. La criatura suplicó a Gilgamesh que no le hiciera daño a los humanos y prometió servirles si lo perdonaba. Gilgamesh, mostrando compasión en su corazón, lo escuchó, pero Enkidu le instó a no dejarlo con vida. Enkidu argumentó que Humbaba era un monstruo que mentía y que si lo liberaban, podría matar a muchos. Ante estas palabras, Gilgamesh levantó su espada y, de un solo golpe, le cortó la cabeza a Humbaba. Colocaron la cabeza en un saco y comenzaron el camino de regreso. Enkidu tuvo entonces una idea. Sugirió a Gilgamesh que talara el árbol más imponente del bosque para construir una hermosa puerta para el templo del dios Enlil en Nippur. Gilgamesh estuvo de acuerdo con esta idea, ya que temía que Enlil, protector del bosque, pudiera enfurecerse por la muerte de Humbaba. Así, talaron un majestuoso árbol y regresaron a Uruk con la cabeza de Humbaba. La gente aguardaba con ansiedad en la plaza de la ciudad. Cuando abrieron el saco, revelaron la aterradora cabeza de Humbaba, el monstruo que había infundido temor en la población durante años. La alegría estalló entre los ciudadanos, quienes vitoreaban a Gilgamesh, proclamándolo el mayor héroe de nuestra ciudad. También expresaron palabras de alabanza hacia Enkidu. Así, Gilgamesh se convirtió en un gran héroe, admirado no solo por su pueblo, sino también por dioses y diosas. Estaba contento, pues su nombre se había hecho famoso incluso en ciudades vecinas, asegurando que sería recordado por la eternidad. Junto a su amigo Enkidu, podían disfrutar de la vida, viajar, celebrar y cazar a su antojo. Su amistad se cantaba en todas partes. Sin embargo, su felicidad no duró mucho. La diosa Inanna había fijado su interés en Gilgamesh, sintiéndose atraída tanto por su estatus real como por su heroísmo. Se vistió con sus mejores ropas, se adornó con joyas y fue a verlo. Al encontrarse con Inanna, Gilgamesh se sorprendió. Se preguntó qué motivo podría tener esta diosa excepcional para visitarlo y no podía apartar la vista de su belleza. La diosa le preguntó qué quería y él confesó que la admiraba y que deseaba casarse con ella. Esto sorprendió a Gilgamesh. Se preguntó por qué una diosa que gobernaba el cielo y la tierra querría unirse a él, un simple rey de ciudad, y no podía confiar en ella, sabiendo que había seducido a muchos hombres antes para luego abandonarlos como si fueran objetos vacíos. No deseaba ser otro de sus desechos. Para evitar enojar a Inanna, respondió con cortesía, expresando su respeto, pero insistiendo en que era un pequeño rey de ciudad y que no podía casarse con una diosa. Inanna le ofreció un carro adornado con oro y piedras preciosas, además de prometer que rendiría homenaje a los nobles y traería prosperidad a la ciudad si se unía a ella. Gilgamesh se irritó ante esta oferta, convencido de que ella también lo abandonaría algún día, como lo había hecho con otros. Le explicó que, aunque lo que le ofrecía era valioso, él no tenía nada de igual valor para ofrecer a cambio. La diosa insistió
insistió en que solo quería casarse con él sin esperar nada a cambio. Gilgamesh no sabía qué responder. Finalmente, no pudo soportar la situación y le aclaró que ella había desechado a sus amantes después de un tiempo, transformando a algunos en animales, imponiendo trabajos pesados a otros e incluso haciendo que su antiguo esposo Dumuzi suspirara en el inframundo, dejando claro que solo deseaba una amistad. Inanna se enfureció ante esta declaración y le dijo: ¿Quién te crees para rechazar la oferta de una diosa como yo? Haré que pagues por esto, y se marchó furiosa. La diosa Inanna se dirigió inmediatamente al dios del cielo, Anu. Le informó que Gilgamesh había rechazado su propuesta de matrimonio y que estaba tan enojada que quería destruir a Gilgamesh y a la ciudad de Uruk. Anu le advirtió que, si le daba el toro celestial, habría 7 años de hambruna en toda Same, por lo que prefería no dárselo. Sin embargo, Inanna, amenazando una vez más, manifestó que liberaría a los muertos sobre la tierra si no le entregaban el toro celestial. Ante tal amenaza, Anu, que no deseaba esa calamidad, permitió que el toro celestial descendiera a la tierra. El toro celestial comenzó a causar estragos en la ciudad de Uruk, matando a su gente. Gilgamesh y Enkidu no podían permanecer inactivos, eran los únicos capaces de enfrentarse a esa criatura. Juntos, saltaron sobre el toro y lograron sujetarlo firmemente, y finalmente, lo mataron con sus espadas. Inanna, al ver lo que había ocurrido, exclamó desde lo alto de una muralla: «Ay de aquel que ha asesinado al toro celestial, le haré pagar un alto precio». Enfurecida, Enkidu le lanzó una pierna del toro, lo que indignó a Inanna y la llevó a marcharse furiosa. Gilgamesh y Enkidu se sentían felices, pues habían ganado fama y liberado a Uruk de una gran amenaza. Poco después, Enkidu tuvo un sueño en el que vio a los dioses An, Enlil, Enki y Utu conversando entre ellos. En su sueño, el dios del cielo, An, deseaba castigar a Gilgamesh y Enkidu por la muerte del toro y decidió que uno de ellos debía morir, eligiendo a Enkidu. Utu cuestionó la decisión, preguntando por qué debía morir uno de ellos. Sin embargo, la diosa Inanna también estaba furiosa y quería que Enkidu muriera para hacer sufrir a Gilgamesh como venganza por el desprecio que había recibido. Un día, Enkidu cayó enfermo y su sufrimiento fue intenso. Gilgamesh se mantuvo a su lado, preocupado, pero ningún medicamento ni médico pudo ayudarle. Enkidu recordó a Chamar, quien lo había convertido en humano y le había permitido ser amigo de Gilgamesh. Reflexionó sobre su vida y comprendió que, al igual que Gilgamesh, también era un héroe. Con estos pensamientos, Enkidu se sintió más tranquilo, reconociendo la verdad de lo que Utu había expresado. Si no hubiera tenido contacto con los humanos, habría muerto como un animal, siendo olvidado. Enkidu nuevamente oró a Utu, se arrepintió y pidió bendiciones para Chamar, pero su condición empeoró y un día cerró los ojos para siempre. Gilgamesh estaba devastado por la muerte de Enkidu, llorando por su amigo durante 7 días y 7 noches. Así se cumplió el deseo de Inanna. Enkidu había muerto y Gilgamesh estaba lleno de dolor. Se sintió perdido y sin propósito. Para ver a su amigo una vez más, decidió invocar a los dioses. Primero pidió ayuda a Enlil, pero no fue escuchado. Luego se dirigió a Nana, el dios de la luna, pero él tampoco le prestó atención. Finalmente, compartió su tristeza con Enki, quien siempre ayudaba a la humanidad. Enki le explicó que nadie que ingresa al inframundo puede regresar, ni siquiera por un breve periodo de tiempo, pero que el dios del sol, Utu, podría abrir una fisura en el inframundo para que Gilgamesh atisbara la sombra de Enkidu. Así, Gilgamesh también invocó a Utu. Pronto, la sombra de Enkidu apareció brevemente ante él y pudo saciar su añoranza. Se sintió feliz de escuchar la voz de su amigo y le preguntó sobre el inframundo y cómo era la existencia allí. Enkidu, triste, le relató que su cuerpo era devorado por escarabajos y gusanos, que todo estaba cubierto de barro y que la comida consistía en polvo y tierra. Un escalofrío recorrió la espalda de Gilgamesh al pensar que él también viviría allí tras su muerte. No, debía encontrar la inmortalidad. Enkidu solo pudo responder que allí había un tipo de vida completamente diferente. Después de conversar un poco más, se despidieron, sabiendo que nunca volverían a verse. Esta conversación dejó a Gilgamesh con una nueva inquietud. El temor a la muerte invadió a Gilgamesh, quien se dio cuenta de que debía encontrar la inmortalidad a toda costa. Se lanzó a la aventura y comenzó a reflexionar sobre la muerte de su amigo. Había oído hablar de Utnapishtim, un hombre que había conseguido la inmortalidad después del diluvio que los dioses enviaron para destruir a la humanidad. Se preparó y emprendió su viaje. Ahora, ya no pensaba en su pueblo ni en la ciudad de Uruk. Su único objetivo era encontrar a Utnapishtim, descubrir el secreto de la inmortalidad, hacer que sus hazañas fueran eternas y vivir como los dioses. Días y noches recorrió montañas y colinas, enfrentándose a un destino incierto y lamentable. Un día, mientras atravesaba un bosque, se encontró con un enorme león y se quedó paralizado, sin saber cómo reaccionar. Cuando
Cuando el león saltó hacia él, Gilgamesh le propinó un puñetazo en la cara. Tras algunos golpes, el león cayó al suelo, incapaz de levantarse. Aunque había buscado la inmortalidad, le pareció mal acabar con la vida de un león, así que continuó su camino. En otra ocasión, se encontró ante dos escarpadas montañas y, al observar que había un paso entre ellas, decidió ascender. Al llegar a la cima, se encontró con una puerta custodiada por un hombre escorpión. Gilgamesh se quedó atónito y sin palabras. En ese instante, el hombre escorpión llamó a su esposa. Mira, alguien ha llegado. Su cuerpo es similar al de los dioses, le dijo. La mujer respondió, sé que 2/3 de él son divinos y 1/3 humano. Gilgamesh no entendió el significado de estas palabras. El hombre escorpión luego preguntó, ¿por qué has venido aquí siendo uno de los dioses? Gilgamesh explicó que deseaba preguntar a Utnapishtim cómo podía alcanzar la inmortalidad. El hombre escorpión se rió y le comentó que detrás de la puerta todo era oscuridad y que no podría alcanzar su objetivo. Gilgamesh, lleno de pesar, insistió en que necesitaba ir allí a toda costa. El hombre escorpión, al final, cedió y le abrió la puerta. Gilgamesh cruzó, pero se encontró en una oscuridad total, incapaz de distinguir el día de la noche. Vagó días enteros en la penumbra. Finalmente, vio una luz al final del camino y, al acercarse, quedó asombrado al descubrir un jardín lleno de piedras preciosas brillantes. Era el jardín del dios del sol, pero supo que debía continuar su viaje. Más adelante, llegó a un mar y divisó un edificio en la orilla, con la puerta entreabierta. Al ingresar, se encontró en una taberna, donde conoció a una mujer llamada Siduri. Al verla, sintió miedo, pues no lo reconoció. Estaba sucio, con ropa desgastada, el cabello y la barba desordenados, y un aire de tristeza en su rostro. Al presentarse, Siduri le preguntó qué le había sucedido. Gilgamesh le contó sobre la muerte de su amigo y su tristeza, y su deseo de no morir como él, buscando a Utnapishtim, quien conocía el secreto de la inmortalidad. Siduri le explicó que había viajado en vano por algo imposible y que debería disfrutar el tiempo restante de su vida. Sin embargo, Gilgamesh le suplicó que le indicara dónde encontrar a Utnapishtim. Ella le dijo que tendría que cruzar el gran mar y atravesar las aguas infranqueables de la muerte, que se encontraban en lo profundo del mar. Finalmente, Siduri lo llevó a un barquero, quien lo transportó hasta las aguas de la muerte. Sin embargo, debían tener mucho cuidado de que Gilgamesh no tocara el agua con las manos. Mientras continuaban su travesía, el cielo se desvaneció y el entorno se tornó oscuro como la noche. Cuando Gilgamesh estaba casi al borde del agotamiento, avistó a Utnapishtim a lo lejos. Al llegar a la orilla, Utnapishtim le preguntó quién era, por qué había venido y por qué estaba en ese estado. Gilgamesh le contó que su amigo Enkidu había fallecido y que se sentía triste por ello, además de que no quería morir como él. Por esa razón, acudía a Utnapishtim para aprender cómo conseguir la inmortalidad. Utnapishtim lo miró con compasión y comenzó a hacerle preguntas para mostrarle que su deseo era imposible. Le preguntó si alguna vez había visto una casa que se construyera sin deteriorarse, si sus hermanos heredaban su fortuna para siempre, si el río siempre se mantuvo dentro de sus márgenes o si el sol siempre salía en el cielo. Le explicó que los dioses crearon la vida junto con la muerte y que no se podía hacer nada al respecto. Gilgamesh respondió que, aunque Utnapishtim era como él, había obtenido la inmortalidad y estaba entre los dioses. Entonces, le preguntó cómo había logrado conseguirla. Utnapishtim le explicó que el secreto de la inmortalidad era un gran misterio, pero que, dado que había llegado hasta allí, se lo revelaría. Contó que Anu, el padre de los dioses, junto con Enlil y Ninhursag, decidieron enviar un diluvio para destruir su creación, especialmente a la humanidad. En ese momento, el dios de la sabiduría, Enki, que estaba escuchando, no estuvo de acuerdo con la decisión de los dioses. Cuando oyó las oraciones de Utnapishtim, les dijo a los dioses que planeaban destruir a todos los seres vivos con el diluvio y que no podía detenerlos. Sin embargo, prometió mostrar a Utnapishtim un camino para salvar a algunos seres vivos. Enki le ordenó a Utnapishtim que vendiera todas sus pertenencias y construyera un gran barco con ancho y altura iguales y de tal forma que no pudiera entrar el agua. Aunque Utnapishtim necesitaba la ayuda de su pueblo, no les reveló la verdadera razón detrás de su construcción para evitar causar pánico. En su lugar, les dijo que había sido llamado por el dios Enki, indicando que debía hacer un barco. Así, logró obtener la ayuda de su comunidad. El barco era tan grande que tenía casi el tamaño de un campo y una altura de 20 codos. Además, lo recubrió con aceite y brea para evitar la entrada del agua. Una vez finalizado el barco, colocó vigas debajo de él para facilitar su traslado al agua. Utnapishtim aún no había compartido toda la información con su pueblo. En primer lugar, llenó el barco con oro, plata y llevó
llevó a bordo a parejas de animales. Posteriormente, subió a los artesanos y a sus parientes. Cuando el barco estuvo completo, el dios del sol, Utu, le advirtió a Utnapishtim que cerrara la puerta del barco cuando comenzara el viento y cayera la lluvia. Así lo hizo, y la puerta se cerró. El timonel, llamado Pusur-Murri, tomó el control del timón. Fuera, comenzó una tormenta y los relámpagos iluminaban la oscuridad, haciéndolo casi imposible de ver durante el día. Los gritos de los habitantes de Surupak, la ciudad que estaba siendo destruida, retumbaban en sus oídos. Los dioses de la tierra, los Anunnaki, también estaban aterrorizados por el diluvio que habían causado y huyeron hacia el padre de los dioses, Anu, lamentando lo que habían decidido. El diluvio duró 6 días y 7 noches. Al séptimo día, la tormenta se calmó, el mar se tranquilizó y el diluvio finalmente terminó. Utnapishtim abrió una ventana de su embarcación y contempló el exterior. La luz del sol iluminó su rostro y ante él se extendía un mar en calma. Sin embargo, todo rastro de vida había sido aniquilado. Con la esperanza de encontrar tierra firme, escudriñó el horizonte, pero no vio nada. Entonces, decidió soltar una paloma. El ave voló en busca de un lugar donde posarse, pero al no encontrar ninguno, regresó. Tiempo después, intentó nuevamente, esta vez con una golondrina. Aunque tampoco halló un sitio donde descansar, al volver traía lodo en sus patas, señal de que la tierra estaba cerca. Finalmente, Utnapishtim liberó un cuervo que no regresó, lo que indicaba que había encontrado alimento y un lugar donde asentarse. Poco después, apareció un pedazo de tierra y el timonel dirigió la embarcación hacia la costa hasta que encalló en el monte Nisim. Allí, Utnapishtim y los suyos ofrecieron sacrificios y quemaron incienso en señal de gratitud. Los dioses descendieron para encontrarse con los supervivientes, aunque Enlil no estaba entre ellos, pues él había sido quien desató el diluvio. Tiempo después, apareció furioso, buscando al responsable de la catástrofe. Su hijo, Ninurta, sugirió que solo Enki podía haber intervenido. Enki, enfurecido, confrontó a Enlil y lo cuestionó cómo podía haber provocado un desastre tan cruel. Sostuvo que los culpables debían pagar por sus pecados, pero aniquilar a toda la humanidad era desmedido. Enlil respondió que nunca había revelado directamente el secreto del diluvio, sino que solo había enviado un sueño a Utnapishtim. Luego, se acercó al sabio y su esposa, los bendijo y decretó que ya no serían humanos, sino dioses. A partir de entonces, habitarían en la desembocadura del río junto a los dioses. Al relatar esta historia a Gilgamesh, Utnapishtim le mostró cómo había obtenido la inmortalidad. Sin embargo, Gilgamesh, decepcionado, declaró que era imposible que los dioses concedieran la inmortalidad a un mortal. Así, comprendió que su búsqueda había sido en vano. Regresó a Uruk con el peso de la tristeza y las manos vacías, consciente de que el destino de los hombres era efímero.